Buenos días, ahora vamos a iniciar la segunda charla del segundo día de las conferencias que está organizando el CEMAT, que va a tratar sobre matemáticas y arte a cargo de Luis Randez de la Universidad de Zaragoza. Quería informarles que al finalizar la charla podrán hacer preguntas o bien levantando la mano y les daríamos voz, o bien a través del chat y Luis las contestaría. Bueno, Luis, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues como veis, mi nombre es Luis Rández, soy catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad de Zaragoza y vamos a comentar en la charla de hoy algo relativo a matemáticas y arte. Entonces, solamente vamos a tratar cosas que se pueden hacer o cosas que se han hecho, evidentemente, con rectas y circunferencias, es decir, regla y compás. Me gusta empezar la charla con frases, digamos, de gente célebre, no solamente matemáticos, sino en este caso también de un arquitecto como Gaudí, en particular de Kepler, donde dice, donde hay materia, hay geometría. Es decir, la geometría está prácticamente imbricada en todo el universo. Otro que es muy interesante, debido a Gaudí, la línea recta es del hombre, la curva pertenece a Dios. Y luego la última de Luca Pacioli, sin matemáticas no hay arte. La primera cuestión es cómo viaja la luz. Entonces, la manera natural de propagación de la luz es la línea recta. Evidentemente, la foto que estamos viendo pues es una iglesia gótica, en particular, digamos que la primera catedral gótica, símbolo para la construcción de otras, podía considerarse que es la de Chartres, y esta se planeó como la catedral perfecta, es decir, es la imagen del paraíso en la tierra. Entonces, en este sentido, en la Edad Media se consideraba que la luz era el más noble de los fenómenos naturales, y por tanto es el que más se acerca a la esencia de la forma pura. Por eso es bajar el cielo a la tierra. En particular, si visitamos una catedral gótica, vemos que hay una cantidad de luz impresionante, y esto llevó a Napoleón a decir una frase, precisamente cuando visitaba la catedral de Chartres, dice, ¿cuán mal debe estar aquí un ateo? De la impresión que da visitar una catedral de estas características. En el sentido de la frase de Gaudí, que la línea recta es del hombre y la curva es de Dios, aquí tenemos una noticia que salió en el periódico hace poco, en la que una persona en Andalucía decía, yo vi unas líneas y supe que eso delataba una construcción humana. Entonces esto recuerda una cita de la película Prometeo, Dios no construye en líneas rectas, un poco siguiendo con la frase de Gaudí. Y el otro elemento que vamos a tratar en la charla de hoy son las circunferencias. Las circunferencias, la definición es obviamente muy clara, lugar geométrico de los puntos del plano que distan de otro punto fijo llamado centro, una cantidad constante, y las podemos ver en numerosos aspectos de la naturaleza. Bien en planetas, bien en ojos, bien en gotas de agua, en fin, en muchísimos aspectos. Entonces vamos a ver que con estos dos ingredientes, rectas y circunferencias, es decir, regla y compás respectivamente, vamos a ver lo que se puede construir y lo que se ha construido, en particular en relación al arte. Aquí tenemos un canon de perfección. Aquí es el famoso cuadro de Leonardo, el hombre de Vitruvio. Entonces, ahí veis el canon, que lo veremos más adelante, que está inscrito en una circunferencia. La circunferencia siempre representa el cielo, la divinidad, pero también en un cuadrado, líneas rectas, que es el dedicado a la Tierra. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se diseña una voluta jónica en la parte izquierda de la pantalla. Aquí vemos el diseño de la voluta jónica, y aquí vemos un grabado que representa los tres constructores. Y evidentemente el instrumento que tenemos ahí es el compás. Sin el compás, desde luego, estaríamos perdidos y hubieran estado perdidos. Entonces, volviendo a la figura de la izquierda, vemos cómo se va construyendo la voluta jónica de una manera que parezca una espiral, modificando los centros de giro
cada vez que hacemos un trozo de la curva en espiral. Estos son cuadros de distintas épocas. La fila superior es de Kandinsky. Kandinsky, veis que la representación de la bailarina con unos arcos de circunferencia y unos segmentos es magnífica. El otro cuadro es una composición que también es una preciosidad. Y en la fila inferior pues está un cuadro de Mondrian, famoso por sus cuadros de rectángulos y coloridos típicos, y un mosaico romano que se puede generar a partir de circunferencias. Un mosaico romano que en este caso está en el Museo de Zaragoza. Entonces, insisto que solamente con regla y compás veis lo que se ha hecho. En particular, volviendo con el canon, el nombre de canon viene de Polícleto, que nació evidentemente unos cuantos siglos antes de Cristo, y en su canon, que es un modelo, habló sobre las proporciones perfectas del cuerpo humano. Entonces vemos que Polícleto lo que dijo es que la altura de un cuerpo humano era equivalente a 7 cabezas. Y además, lo que dijo es que tomaba como unidad de medida la falange distal, la más pequeña del dedo meñique, y a partir de ahí, multiplicando por raíz de 2, iba construyendo todas las medidas del cuerpo humano. El hombre de Vitruvio, que ya hemos visto pintado por Leonardo, también es otro motivo de canon, de hecho ya hemos visto que aparece ahí. Y también Le Corbusier, famoso arquitecto francés, diseñó Modulor. Y en este caso lo que busca es una forma de medir, de medición antropométrica, basado en este caso en el número áureo, que luego más tarde nos va a aparecer. Y finalmente Gaudí, él consideró que el módulo básico para la construcción y el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona es de 15 metros y el número secreto del templo es 12. Gaudí era un hombre profundamente religioso, precisamente porque 12 eran los apóstoles, y de los divisores del 12, que los tenemos aquí en la última fila de esta transparencia, pues surge el sistema de proporciones en la que está basado la Sagrada Familia de Barcelona. Entonces ya veis que hay unos cánones, hay unas proporciones, y eso se ha ido tratando a lo largo de la historia. En particular, hay proporciones que desde luego son muy claras. Las primeras son las proporciones pitagóricas. Aquí tenemos un cuadrado de lado 1. Si cogemos la diagonal y lo extendemos, tendremos un rectángulo de base raíz de 2 y de altura 1. Casualmente, todos los ratios entre entre la base y la altura de la serie DIN, su ratio es cercano a raíz de 2. Entonces, en el caso de DIN A4, si queréis medir las dimensiones y las dividís, veréis que es muy cercana a raíz de 2. No puede ser exacta, evidentemente, pero es muy cercana. Si ahora lo que hacemos es del rectángulo inicial, cogemos esta otra diagonal y la proyectamos, obtenemos un rectángulo de altura 1, siempre la altura va a ser 1 y la base raíz de 3. Si volvemos a hacerlo, ahora hemos duplicado el cuadrado inicial. Y si lo volvemos a hacer, pues tenemos, aplicando el teorema de Pitágoras, que la base mide raíz de 5. Si por el contrario, a partir de el cuadrado inicial de longitud 1, cogemos y trazamos una circunferencia desde el punto medio, es decir, la base en este caso mide 1 medio, hasta el vértice, el mismo vértice que antes, y lo proyectamos, lo que vamos a tener es un rectángulo áureo, que tiene de base el número phi, el número de oro, que tiene esta expresión, y de altura 1. ¿Dónde aparecen este tipo de relaciones? Por ejemplo, en lo que se llama la vesica piscis, típicos dibujos del románico, la vejiga del pez, o la mandorla, que tiene forma de almendra, con los 4 evangelistas, y aquí tenéis el dibujo. Entonces el dibujo aquí veis que nos aparecen 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 es 2, en este caso lo he omitido, y raíz de 5, siendo esta distancia 1 medio. Luego las proporciones, en este caso cuando uno visualiza un grabado de estas características,
pues ahí implícitamente está determinado pues un montón de proporciones. Por ejemplo, tenemos en la ermita de San Bartolomé, en el cañón del río Lobos, en Soria. Este es un estilo tardorrománico protogótico, y aquí veis que tenemos este pentalfa. Pues este pentalfa, aquí tenéis todas las medidas, A, B, C y D, y los ratios entre A y B, B, C y C y D es precisamente el número áureo, el que hemos visto antes, 1,61. En el caso de la catedral de Jaca, la catedral de Jaca es una catedral románica, pues en este caso nos aparece la proporción raíz de 3, es decir, que la distancia la relación entre la altura y la base es raíz de 3. Aparece en dos aspectos. Y si visitáis Toronto, el ratio al cual está situado el platillo central respecto de la altura total del edificio es de 1,61, que está en proporción áurea. Está diseñado así, ¿eh? Por ejemplo, hay una película de dibujos animados, igual la habéis visto, que es Donald in Mad Magic Land, donde aparece el edificio de la ONU, y entonces en esta película de dibujos animados dicen que este rectángulo, el que está en color rojo, está en proporción áurea. Y finalmente, este es un cuadro de Crockett Johnson, no sé si se ven los cuadrados, pero por el teorema de la altura de esta circunferencia mide raíz de 2. De hecho, el cuadro se titula raíz cuadrada de 2. Entonces ya veis que incluso en este tipo de situaciones pues aparecen las matemáticas de una manera bastante natural. ¿Dónde aparecen también? Bueno, pues aparecen en el diseño de iglesias y diseño de catedrales, y este es algo un poquito más sencillo, que es el diseño de claustros. Aquí tenéis cómo se hacían los claustros. No todos los claustros están así, diseñados así evidentemente, pero hay muchos que sí. Y este es un dibujo perteneciente a un maestro constructor, Villard de Jonecourt, del siglo XIII. Entonces aquí el problema que tenían era, dado un cuadrado, inscribir un cuadrado en el anterior, de manera que sea la mitad del primero. Y entonces, bueno, lo que dice en la leyenda, dice, de este modo se hace un claustro. Las galerías tienen la misma superficie que el prado. Es decir, los pasillos de un claustro, es decir, lo que llaman las pandas, el área de las pandas es exactamente igual al área del jardín o del prado, que llaman aquí. ¿Y esto cómo se hace? Pues de una manera, como vais a ver, muy sencilla. Aquí os he puesto el plano del monasterio de Veruela, cerca de Zaragoza. Aquí tenéis el claustro, que inicialmente es cuadrado. Se trazan las diagonales, donde se cortan es el centro de la circunferencia, se hace la tangencia, y en estos puntos de corte es precisamente el prado, que ahí está ya dibujado en color verde. Así es como se construye de una manera bastante sencilla. Esta es una abadía, como veis, del siglo XII. Supongo que todos o la mayoría de nosotros conocemos la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci está definida aquí. A partir como iniciales el número 0 y el número 1, el siguiente número se saca como la suma de los dos anteriores. La suma de los dos anteriores se puede escribir de esta manera, matemática, y el término general tiene esta expresión, que aparece aquí, la raíz de 5. Bueno, pues 1 más raíz de 5 partido por 2, esta expresión de aquí es casualmente el número áureo. ¿Y esto tiene que ver algo con el arte? Bueno, pues si visitamos el santuario de Torre Ciudad, pues la distancia a la que salen estas columnas está en proporción áurea. Y si visitamos muy cerquita del Puente de la Almozara, en la ciudad de Zaragoza, veremos esta baldosa, o esta, digamos, inscripción metálica, donde hay 610 ranas, que casualmente es un número de Fibonacci, que ya esto lo diseñaron en la Expo de Zaragoza del 2008, y aquí tenéis una de las 610 ranas. Obviamente han desaparecido algunas de ellas.
Pero, ¿qué es lo típico que se ve en esta inscripción? Pues lo típico es que vemos que hay unas ranas que miran a la izquierda y hay otras ranas que miran a la derecha. Pues fijaros, por filas, este es el 1, ¿es un número de Fibonacci? Sí, mira a la izquierda. El 2, ¿es un número de Fibonacci? Sí, mira a la izquierda. El 2 más 1, 3, ¿es un número de Fibonacci? Sí, mira a la izquierda. El 4 no. El siguiente número de Fibonacci es 3 y 2, 5, mira a la izquierda. El siguiente es el 8, mira a la izquierda. El siguiente es el 13, 9, 10, 11, 12, 13, mira a la izquierda. Y así podéis ver todos los números de Fibonacci hasta el 610. Es una cosa evidentemente curiosa. Pasando, dejando la parte de proporciones y pasando al arco de medio punto, empleado muchísimo por los ingenieros romanos en la antigua Roma. Ya sabéis que las series de billetes de la Unión Europea, los billetes de euro, pues en el caso particular de los de 10 euros, están dedicados al románico. Ahí tenemos un billete de 10 euros y aquí vemos la portada del monasterio de Sigena, donde claramente estamos viendo el arco de medio punto que se construye con regla y compás, en este caso con un compás, y es muy sencillo de ver, ¿no? Es típico del estilo románico. Por ejemplo, nos podemos fijar en el acueducto de Sevilla, perdón, el acueducto de Segovia, de cabeza. Aquí tenemos el puente de Alcántara, como estamos viendo, los arcos son circunferencias, son arcos de medio punto. Tenemos el puente de piedra, que evidentemente este es un grabado del siglo XV, pues el diseño de los arcos también son circulares. Aquí, aunque no se aprecia muy bien, esta es una cimbra de madera donde se soporta inicialmente el arco de medio punto y también es claramente circular. Luego son arcos de medio punto románicos. Y luego tenemos al arco apuntado. El arco apuntado, digamos que es la transición del románico al gótico, pasa del arco de medio punto al arco apuntado. En este caso, el arco apuntado evidentemente es muchísimo mejor, ya que necesita menos apoyos y se pueden construir catedrales con paredes laterales muchísimo más altas, muchísimo más huecas. Ahí se ponen las vidrieras para que entre la luz y, como ya hemos dicho antes, ilumine el interior de la catedral y el creyente tenga la sensación de que el paraíso ha bajado a la tierra. En este caso particular, la serie de billetes es la de 20 euros. Si nos fijamos, pues vemos que tenemos arcos apuntados y cada uno de estos arcos pues es básicamente un arco de circunferencia con distintos centros. Y aquí tenemos pues la Catedral del Aseo de Zaragoza, la preciosa fachada de la parroqueta de San Miguel, y que evidentemente es de estilo mudéjar, gótico mudéjar, y vemos los arcos apuntados. Aquí vemos también arcos apuntados de estilo plateresco mudéjar, en el arco del Deán, también en Zaragoza, muy cerquita del Aseo, y aquí es como se diseña un arco apuntado rebajado. Ya veis que los arcos de estas características pueden tener mayor base o menor base en función de lo que se desee, estéticamente o por construcción. En este caso, el del arco de la izquierda es un arco que se llama 3-4-5, 3. La razón es porque el centro de los arcos es simétrico, evidentemente. El centro de los arcos está a una distancia 3. Esto tiene base 4 y la distancia desde un punto de arranque hasta el centro es 5. Y aquí tenéis el típico arco quinto agudo. Entonces, este es mucho más estilizado y este es mucho más chato. Evidentemente, podríamos haber estado discutiendo aquí todo tipo de arcos, conopial, Tudor, campanel, en fin. Hay un montón de arcos distintos y prácticamente todos se sacan con una construcción de regla y compás. Por ejemplo, en el Palacio de la Aljafería, Patrimonio de la Humanidad, que está en Zaragoza, pues esto puede ser un bosquejo inicial de cómo están construidos estos arcos. Entonces se divide el ángulo en partes iguales y a partir de ahí pues se van sacando circunferencias de maneras que tengan un cierto grado de tangencia y luego ya, bueno, pues evidentemente se van rellenando con todas las preciosas ornamentaciones que las adornan.
Muy relacionado con los arcos apuntados está el triángulo de Rayleigh. El triángulo de Rayleigh es muy sencillo, se parte de un triángulo equilátero. Cada vértice del triángulo equilátero es un centro del arco opuesto. Este es un arco con centro el vértice opuesto. Y así se hace. ¿Qué tiene de bueno? Pues lo que tiene de bueno esta figura es el triángulo de Rayleigh, es una figura de anchura constante. Es decir, podemos pasarla por un canal que tenga la misma anchura y no hay ningún problema. Normalmente estamos acostumbrados a que las monedas que tenemos en el bolsillo sean circulares, que evidentemente son de anchura constante, el diámetro, pero aquí tenéis 3 monedas. Esta es muy parecida a un triángulo de Rayleigh, esta es de 3 lados, esta es de 7 y esta es de 11, que son todas de anchura constante y son monedas que si las echamos en cualquier máquina que las acepte, funciona perfectamente. Gaudí trató con triángulos de Rayleigh en la fachada de la Sagrada Familia. Incluso Leonardo da Vinci, aquí veis el dibujo que hizo de triángulo de Rayleigh. Hay papeleras y hay muchos objetos cotidianos que tienen la forma del triángulo de Rayleigh. Y también hay cochecitos que, aunque parezca mentira, las ruedas, al ser de anchura constante, pueden rodar. A ver si sale. Pues no salen, lo siento. Que puedan rodar. Hay una película donde evidentemente este cochecito está bajando por una rampa y rueda perfectamente. Pasamos a la decoración, es decir, a lo que es las tracerías. Hay que adornar evidentemente los arcos apuntados y normalmente cuando visitamos ciudades y vemos catedrales, iglesias representativas de cada ciudad, pues normalmente nos fijaremos que hay de 4 lóbulos, de 5 lóbulos, de 6 lóbulos, en el caso de la Catedral de Barcelona. Aquí tenemos de 8 lóbulos, aunque está parcialmente destruida. Esta es de 10. Estos discos pues son, como veis, una preciosidad. Estos son de 12 lóbulos y esta es de 16. Entonces, normalmente, salvo el de 3 y 5, que son números impares, el construir este tipo de arte en un número par es muy sencillo, ¿no? De hecho, el único resultado interesante que vamos a ver aquí, o sea, lo que os voy a poner, es este. ¿Cómo se puede construir un polígono regular o cuándo se puede construir un polígono regular de n lados? Pues si es par se puede construir siempre, pero los impares, más o menos lo que va a decir este resultado interesante, es que los polígonos de 7, 9 y 11 lados no se pueden construir con regla y compás. Se pueden construir de manera aproximada, pero no de manera exacta. O sea, un hexágono regular siempre lo podemos construir con regla y compás, pero un heptágono o un enágono no lo podemos construir. Entonces, en particular, no pueden construirse polígonos regulares de 7 y 9 lados. Aquí tenéis una figura, en este caso es una lápida de un maestro constructor, y ¿qué lleva en las manos? Pues lleva una escuadra, una regla y el compás. Sin embargo, nos podemos acercar en algunas iglesias, catedrales, monasterios, donde estamos viendo óculos, que en este caso tiene 7. Aquí tiene 7, aquí tiene 9, y este que está en la Alhambra de Granada es una preciosidad en el Mirador de Araxa, que tiene 9. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las personas que estaban trabajando ahí, digamos que tenían un nivel quizás algo superior a lo normal para hacer este tipo de construcciones. Insisto en que se pueden hacer construcciones muy aproximadas, pero no exactas. Ese es el resultado básico de este teorema. Lo que nosotros nos podemos quedar es que no pueden construirse polígonos regulares de 7 y 9 lados. Interesante a la hora de poner las tracerías, hay un problema que es de Apolonio,
si tenemos tracerías de estas características, lo primero que tenemos que construir son circunferencias tangentes entre ellas. Entonces, fijaros que esta parte de aquí es casualmente esta de aquí. Entonces, una cosa es el resultado, que es la figura de la izquierda, y otra cosa es el proceso constructivo, que es la figura de la derecha. Entonces, a partir de la figura de la derecha, poco a poco los maestros canteros, los maestros constructores o diseñadores, pues van dando una forma artística muy bonita al interior de los óculos. Insisto, solo regla y compás. Aquí tenéis un trilóbulo con, digamos, un esqueleto que os lo he puesto para que veáis las distintas fases de construcción a partir de un triángulo equilátero. Entonces, a partir de un triángulo equilátero se van definiendo los centros y con regla y compás se va construyendo este trilóbulo. Este es un poquito más complicado, estilo gótico, una tracería gótica, donde aquí sí que hay que trazar un montón de circunferencias con bastante cuidado, pues se van construyendo este tipo de figuras. Aquí tenéis cómo se puede diseñar el interior de un arco apuntado en una catedral gótica típica, son muy parecidos. Cómo se van diseñando los arcos apuntados a partir de las circunferencias, cómo se van calculando los centros. Y aquí tenéis el resultado final, evidentemente mucho más ornamentado, obviamente, pero el análisis inicial de construcción de la tracería del arco es este. Hay arcos, digamos, distintos, en el caso del arte islámico, el arte mudéjar. Aquí tenéis el óculo de la iglesia de la Virgen de Tobez, que como veis es mucho más simple. Este es de Tobez, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y este es precisamente el logo que cogieron la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas como logo de su asociación. En Torralba de Ribota tenemos también un óculo de estilo mudéjar, estilo arte islámico, que también es una preciosidad de decoración, y la parte central pues también requiere de bastante, en este caso, esfuerzo, pero solo regla y compás. Entonces está basado en un dodecágono regular que se puede construir, por ejemplo, a partir de 2 hexágonos, y a partir de allá se van haciendo las tracerías interiores para llegar a esta maravilla de decoración interior de óculos. Hay otra forma de decorar, que son las epitrocoides e hipotrocoides. Esto es muy sencillo, es una circunferencia de un radio grande, R mayúscula, y otra circunferencia de un radio R pequeñito. Aquí digamos que hay un palo con una bola roja, y entonces la circunferencia de radio pequeñito va rodando sin deslizar. Entonces va dando vueltas y el palo, como veis, irá dando vueltas. Entonces, si la circunferencia es exterior, se llama epitrocoide, y si la circunferencia que rueda está en el interior, se llama hipotrocoide. Se pueden sacar, en función del ángulo, cuáles son las ecuaciones paramétricas, y esto con un ordenador se puede dibujar perfectamente, donde θ es un ángulo que iría desde 0 a 2pi en radianes y en grados desde 0 a 360. Por ejemplo, las epicicloides, a la hora de considerar, o tal y como consideraban antes de Copérnico y compañía, en la concepción cristiana del universo, el Sol estaba la Tierra era el centro fundamental del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, la manera que tuvieron los astrónomos de esa época era considerar, cuando vemos un planeta, vemos que avanza y luego retrocede, hay un movimiento retrógrado de los planetas, y entonces, bueno, pues el sistema geocéntrico de Ptolomeo lo que sugirió es que la órbita de los planetas, veis que aquí avanza, y luego retrocede y vuelve a avanzar.
Entonces a esto le llamo epiciclos. También aquí veis el interior de un hipociclo en el caso de un motor Wankel. Aunque parezca, no es un triángulo de Rayleigh, pero esto es el interior de un motor Wankel. Y seguro que os va a recordar algo que vamos a ver en esta transparencia. Si la Tierra está en el centro, esta es la órbita de Marte, tal y como la veríamos desde la Tierra. Entonces, estos epiciclos es precisamente la parte de movimiento retrógrado. Aquí tenéis un montón de planetas, esto es debido a Kepler, y esta es la danza de Venus, teniendo en cuenta que la Tierra está en el centro. Entonces, este es un modelo geocéntrico de cómo se representa el universo, teniendo en cuenta que la Tierra está en el centro. Evidentemente es mucho más sencilla, tal y como dijo Copérnico y Kepler, bueno, pues que es mucho más evidente pues que el Sol está en el centro, ya que las curvas que salen, que son elipses en este caso, son muchísimo más sencillas. Y casi seguro que conocéis este juguete, un espirógrafo, y con este juguete pues veis que se pueden dibujar este tipo de curvas. Otra vez estamos hablando de circunferencias para generar estas figuras. ¿Dónde se aplica? Bueno, pues se aplica evidentemente sobre todo en monasterios, en iglesias, no tanto en catedrales. Aquí tenemos el óculo de la iglesia de San Benito en Calatayud, que se puede generar de esta forma. Y aquí tenéis el monasterio de Santes Creus en Tarragona, donde también se puede generar, en este caso por ordenador, evidentemente, para que veáis que sale muy sencillo. Esta quizá es la que más me gusta a mí. Esta es en la ermita de San Miguel de Foces, en Ibieca, donde en la parte, en el techo, en la parte superior, pues vemos que hay este movimiento. Es un poquito más elaborado que los dos anteriores, pero vemos que efectivamente es un movimiento que se puede generar con un espirógrafo y queda muy bonito. Podemos variar evidentemente muchos parámetros, pero este es el más parecido al que aparece en esta ermita. Y ya la parte final de la charla la vamos a dedicar a superficies y su uso en obras de arquitectura e ingeniería, monumentos, digamos, de especial singularidad. Para ello, empiezo con dos frases del genial Gaudí. Ya veis que solamente os he dicho inicialmente que solamente vamos a tratar circunferencias y rectas, pero evidentemente hay otro tipo de superficies, hay otro tipo de curvas, y en este caso lo que habla Gaudí es que los paraboloides, hiperboloides y helicoides, algunas de ellas las veremos posteriormente, variando constantemente la incidencia de la luz, tiene una riqueza propia de matices que hace innecesaria la ornamentación y hasta el modelaje. Y la otra frase, sin las experimentaciones a gran escala que hice en la colonia Güell, en sus formas alabeadas, en sus columnas helicoidales, en los paraboloides de las paredes y de las bóvedas, no me hubiera atrevido a aplicar estas geometrías en el templo de la Sagrada Familia. Pues Gaudí, ya comenté anteriormente, era un hombre profundamente religioso, y cuando uno visita la Sagrada Familia, evidentemente es el reino de la geometría y de la luz. Es algo espectacular. Desde luego, si vais a Barcelona, por favor, visitar tanto la colonia Güell, pero la Sagrada Familia es de visita obligadísima. Entonces, insisto, seguimos con rectas y circunferencias. Aquí tenéis un techo que básicamente se puede coger, se puede coger una tira de papel, incluso del mismo grosor, y eso modelarlo. Entonces, cada elemento de la tira es una recta. Entonces, es muy sencillo construir porque está a base de rectas, que está evidentemente, estará sobre una base donde se pueda realizar, pero este techo que aparece, digamos, de una manera rara,
Pues la construcción es muy simple porque se hace, insisto, a base de rectas. Es lo que se llama superficies regladas, ¿eh? Aquí tenéis el techo de un edificio en el Paseo Sagasta de Zaragoza y también se puede construir por rectas, ¿eh? En este caso, pues ya veis, se hace el apoyo, ¿eh? El que queramos, en este caso es de esta manera, y en este otro pues es de tipo parabólico, ¿eh? O del tipo que sea, pero la construcción es a base de rectas. Aquí tenéis los helicoides, de los que comentaba en la frase que dijo Gaudí, es una escalera de caracol, sin más. Entonces, este es un helicoide, también es una superficie arreglada, ya que cada peldaño se puede considerar como una recta. Por ejemplo, si tenéis un abanico y lo abrís, no en la apertura, sino donde está el eje, es precisamente el eje de la columna helicoidal, y ahí veréis que tiene forma de escalera de caracol. Estas escaleras de caracol aparecen en muchísimos sitios. Por ejemplo, en la Torre del Agua tiene dos escaleras, digamos, dos helicoides entrelazados, al igual que la escalera de acceso a los museos vaticanos en Roma, que digamos que es un homenaje a la escalera de Bramante. Pero no tienen por qué ser, como veis, circulares, sino que ya el ingeniero, el arquitecto o el diseñador les puede dar formas cualesquiera. Pero, insisto, se puede construir a base de rectas. Estos se llaman conoides, aunque no hemos definido lo que es un conoide, pero evidentemente se puede intuir de una manera muy simple. Este, por ejemplo, el de aquí abajo, es de un centro comercial de Zaragoza, se llama Puerto Venecia. Entonces, quiero que os fijéis que en esta parte del tejado es una recta, y esta otra parte de aquí hace una forma sinusoidal. Pues la manera de construcción es, se apoya una viga aquí y otra aquí. Aquí lo tenéis en la esquina superior derecha, veis que este es un segmento horizontal, se apoya en este caso la viga, se va apoyando en la viga y en esta parte que es una curva sinusoidal. Esto es las escuelas de Gaudí, construyó escuelas para los hijos de los operarios. Entonces, la parte central es esta viga y en esta otra parte es la que hace forma de sinusoide, que es esta pared. Y luego está pues la de las famosas bodegas Isios de la Guardia, que están diseñadas por Santiago Calatrava, donde veis que tiene forma sinusoidal, pero la parte central, que es esta línea, es donde se van apoyando unas vigas o las otras vigas. Entonces, la construcción utilizando superficies regladas, evidentemente es muy sencilla, porque no requiere ninguna estructura especial más que rectas. Aquí tenemos un hiperboloide de revolución, que aunque os parezca que esto es una superficie curva, que la ecuación es esta, pues esta supongo que no la veréis ni siquiera en el bachillerato, pero por hacerlo mucho más general, aquí os pongo, es una superficie de revolución, es decir, cortarla por cualquier plano que pase por el eje θ, siempre vais a obtener el mismo dibujo, que es lo que se llama una hipérbola. Entonces podéis pensar, hombre, pero esto evidentemente es una superficie curva, y nos has dicho que solamente las vamos a tratar con curvas y circunferencias. Evidentemente, si cortáis por planos paralelos al XY, lo que vais a obtener son circunferencias. Entonces, en este caso, no os he mentido del todo, pero esta de aquí se genera, esta es una superficie arreglada con Lego. Entonces, este es un eje que va rotando y este es un palo que puede atravesar perfectamente esta rendija, que es una hipérbola. Entonces, la hipérbola se puede generar a partir de estas rectas. Lo vamos a ver un poco mejor en las siguientes transparencias. Muchas veces, cuando dejáis caer
unos lapiceros en un cubo o unos espaguetis en un tape circular, pues aparece unas figuras parecidas a estas. Entonces aquí veis que estos son palillos que unidos con gomas, pues la estructura que tienen es de un hiperboloide. ¿Veis este de aquí? Este es un monumento que está en la autovía Mudéjar y aquí tenemos que estas, las piezas blancas son hipérbolas y las piezas rojas pues son o bien circunferencias o bien elipses. Pero me interesa en la fase constructiva de la Sagrada Familia, que ya veis el encofrado, que estos son rectas, segmentos. Y esto de aquí es una circunferencia. Entonces el encofrado se hace con circunferencias y rectas y lo que queda es esta maravilla que es la mitad de este hipérbole. O sea, Gaudí consideraba que toda fuente de luz tiene que atravesar forzosamente un hipérbole. Entonces, en la mayoría de las ventanas de los óculos que diseña Gaudí en la Sagrada Familia, ¿no?, son siempre hiperboloides, que se pueden generar con rectas. Por ejemplo, esta lucernaria es una maravilla, este es un hiperboloide, luego está adornado, ¿no?, pero es un hiperboloide. Estas de aquí siguen siendo hiperboloides. Y estas otras, que es el tejado del hipódromo de la Zarzuela, son hiperboloides, pero de una manera rara, y es porque están cortados, ¿no?, están cortados, es un hiperboloide que no es tan exagerado, y están cortados de manera por planos perpendiculares al Z igual a C. Este Eduardo Torroja es el abuelo de la cantante de Mecano. Más figuras que tienen como base los hiperboloides. Esta es la Catedral de Brasilia, claramente tiene una estructura matemática contundente. Esta es la torre de control del aeropuerto de Barcelona y aquí veis que está formada por rectas. No son rectas. Esta es una torre de comunicaciones en Kobe, que también son rectas y circunferencias, y aquí, aunque esté enlucido con cemento, pues evidentemente este es un planetario que no es otra cosa que un hiperboloide. Y luego ya, para finalizar, tenemos lo que es el paraboloide hiperbólico. Entonces el paraboloide hiperbólico, pues también aquí os pongo las ecuaciones, que como veis, dice, hombre, pues estos son curvas, esto en principio tienen que ver poco con rectas. Esta y las dos figuras son las mismas, lo único que hay un giro de 45 grados y esta queda en principio mucho más sencilla. Este se llama hipar, la terminología, sobre todo en lengua inglesa, es hipar, pero nosotros lo llamamos un paraboloide hiperbólico, o silla de montar. Pero ya veis que la forma que tiene, evidentemente, es claramente una silla de montar, donde aquí ponen los pies el vaquero. Bueno, pues se pueden generar por rectas, aunque parezca mentira. Aquí tenéis una figura, veis que aquí es una escuadra, aquí es la escuadra al revés, y lo que se va haciendo es, se pone aquí un palo y se pega en el lado opuesto. Y entonces, bueno, pues aquí en las hipotenusas veis que se va haciendo y la figura que sale, pues es un hipar. Evidentemente, aparte de Gaudí, Félix Candela es un auténtico mago del trabajo con este tipo de superficies y, por supuesto, Calatrava. O sea, pero Félix Candela y Gaudí lo han usado de manera increíble. Y aquí en la foto de la derecha, pues este forjado es precisamente algo parecido a este. Lo que ocurre es que aquí veis que tiene unas rectas, ¿sí?, y luego tiene otras que son perpendiculares. Este forjado, cuando se le echa el cemento encima, la superficie resultante es muy, muy, muy fuerte. Pero insisto, veis que en este caso solo tenemos rectas.
Aquí os pongo la capilla de Cuernavaca, que la diseñó Félix Candela, y ya veis que toda la estructura son rectas. Y el resultado es increíble. O sea, esto tiene un grosor de hormigón mínimo, ¿no? Mínimo, ya que esta estructura de superficie reglada es muy, muy resistente. Esta de aquí es el Oceanographic de Valencia, que se basa obviamente en el edificio de los manantiales que diseñó Félix Candela, que está en Xochimilco, en México. Hay un montón de naves, de carpas que utilizan este tipo de estructuras precisamente por su robustez, por su facilidad de diseño y porque se necesita muy poco material para cubrirlas. Este tipo de superficie reglada. Y seguro que cuando os he puesto la silla de montar, os habéis dado cuenta que evidentemente esa forma la conocíais, que eran las patatas Pringles, ¿no? Que os recuerda evidentemente a la silla de montar. Y no es casualidad que su diseño sea así. ¿Por qué? Porque es una estructura que es muy fuerte. Entonces, cuando una persona las muerde en la boca, no sabe por dónde se va a romper. Debido a esa estructura interna que tiene esta superficie reglada, aunque no lo parezca, es una estructura que es muy fuerte. Se apilan unas con otras de esta forma, y ya que así es muy poco probable que se rompan durante el transporte. Es decir, que como veis es un diseño que es matemático, que aparte de usarse en monumentos arquitectónicos, se usa también en este tipo de alimentos. Vemos paraboloides hiperbólicos en la Sagrada Familia, estos de aquí, el que está en naranja. Estos son hiperboloides lucernarias y estos son paraboloides. Aquí también tenemos paraboloides. La Sagrada Familia es un templo de la geometría y de la luz. Insisto que ir a Barcelona y no verlo casi es constitutivo de pecado. ¿Y hay más? Sí, hay más. El Puente del Cristo de la Aspiración en Sevilla, los toldos que hay no son otra cosa que hipas. Si visitáis Vigo, este es un monumento del Rotary Club, que también es un hiperboloide parabólico, un HIP. Este es un colegio, el Colegio Marianistas, que está en Zaragoza, cuyo tejado evidentemente es un hipar, y esta es una estructura que hay en el Parque del Tío Jorge en Zaragoza, que también es un hipar. Entonces, un poco resumiendo, lo que hemos visto es que a pesar de las apariencias que podamos tener, que hay figuras que son, o superficies que son curvas, todo lo que os he contado se hace con regla y compás. ¿Queréis? Con escuadra y compás. Vemos lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de la historia, los seres humanos, para conseguir esta belleza que evidentemente sin las matemáticas, en particular sin la geometría, no podríamos haber realizado. Ya simplemente muchas gracias por vuestra atención. Creo que he estado en hora, y si tenéis alguna pregunta y la sé contestar, sin ningún problema lo haré.